Ok, entonces el tema que vamos a estar desarrollando es biotecnología, tema relacionado con la parte de cómo podemos o los avances que existen, identificar esos avances a nivel de biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología tenemos que tener una idea de que tiene una relación directa con lo que es la vida. Bio es vida. Tecnología pues viene del hecho de ciertas modificaciones que el hombre ha logrado hacer en el transcurso de las investigaciones científicas, las cuales están enmarcadas en algunos aspectos a la modificación de ciertos medicamentos para la industria, principalmente para la farmacéutica, pero en otro aspecto se ha enfocado también los avances tecnológicos basados en los usos de los conocimientos genéticos para modificar ciertos aspectos en lo que es la alimentación. Entonces, la biotecnología como tal, pues tiene una aplicación sumamente importante en el desarrollo de la vida en la actualidad, ya que han marcado el uso de diferentes fármacos, diferentes tipos de medicamentos, diferentes vacunas y diferentes tipos de alimentos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de la especie como tal. Entonces, entremos en detalle. ¿Qué es el aspecto de la biotecnología? Normalmente, la biotecnología tiene dos aplicaciones basadas en lo que es, uno, la ingeniería genética, en la cual, pues, el término lo dice, tratar de entender mucho mejor la condición genética de los individuos y tener una complejidad en la cual se puede utilizar para modificar ciertos aspectos de determinadas especies. Y la parte del DNA recombinante aplicado a las condiciones en las cuales se puede mejorar y se puede obtener mejores productos. Entonces, la biotecnología es una parte de la biología como ciencia, como parte de la ciencia, en la cual es una rama específicamente de la biología, la cual tiene que ver con aspectos de modificación o el mejorar la calidad de vida utilizando conocimientos genéticos. Entonces, el enfoque moderno de la ingeniería genética, la tecnología de ADN recombinante y el análisis de moléculas biológicas. Es decir, mejorar no solamente la condición del ADN, sino que tener conocimiento basado en aplicaciones de conocimientos previos para mejorar y obtener mejores productos. La aplicación de la biotecnología, ok. Históricamente, la biotecnología siempre ha estado presente en el aspecto desde la parte evolutiva, en ciertas condiciones, el hombre siempre logró obtener algún tipo de producto. Solamente en aquellos tiempos pues se desconocía el hecho de que eso era un procedimiento estándar el cual permitía obtener un producto y que se estaban aplicando conceptos científicos. Por ejemplo, en el caso del uso de levaduras para producir cerveza y vino en Egipto y todas las partes del Oriente. La selección en la cual, por ejemplo, se mezclaban o se entrecruzaban a través de diferentes técnicas movimiento agrícola en el cual se cruzaban diferentes plantas. Y también la selección en forma selectiva de ciertos sementales, cierto tipo de animales, los cuales entonces al final se obtenía un mejor producto. La ingeniería genética se refiere entonces a los métodos más directos para alterar el material genético como tal. O sea, para tener conocimiento de cómo está estructurado genéticamente un individuo, se debe conocer exactamente la secuencia genética del individuo y saber modificarlo. La ingeniería genética entonces tiene como objetivo principal conocer más cerca los procesos celulares, incluyendo la herencia y la expresión de genes. Es decir, a medida que el hombre logró identificar ciertos procesos biológicos, también logró despertar esa curiosidad por conocer cómo podía entremezclar ciertos tipos de estructuras celulares, mezclarlas y obtener un producto adecuado. Entonces, la ingeniería genética se basa en conocer patrones establecidos y mejorarlos, obteniendo mejores productos entonces para un beneficio en particular. Genera beneficios sociales y económicos. Definitivamente que, como vamos a ver en las próximas presentaciones, uno de los productos que se pueden obtener económicamente rinden
O sea, tiene una mayor viabilidad económica, principalmente, porque se pueden obtener productos que son más baratos, no conllevan el uso de tantos productos químicos, por ejemplo, para hacer un cultivo, y se obtienen una mejor calidad y mejor cantidad, lo que involucra pues un beneficio económico. La ingeniería genética utiliza la tecnología de ADN recombinante. Vamos a explicar qué es. Dentro de los procesos de división celular y dentro de las estructuras de las células, debemos recordar que en el núcleo de la célula están los cromosomas. Dentro de los cromosomas está el ADN. La estructura del ADN, entonces, cuando se comienza a hacer esa lectura a nivel de ribosomas y demás, indica entonces de que ese código genético se puede obtener y se puede elaborar diferentes tipos de patrones genéticos para obtener un producto. El ADN recombinante puede transferir a plantas y animales. Entonces, los animales que tienen el ADN modificado o derivado de otras especies se llaman transgénicos. Y aquí viene el hecho. En ocasiones, los alimentos transgénicos, en ocasiones se tienden a, digamos, a interpretar como una alteración genética o que pueden tener o no pueden ser viables o consumibles. Pero realmente los alimentos transgénicos lo único que buscan es que tengamos una mejor calidad de vida. Genéticamente hablando, estos alimentos pues tienden a ser el mismo patrón genético de una planta, por ejemplo, o un animal original, solamente que se han añadido ciertas características genéticas de otros y al final se obtiene un buen producto. Vamos a explicarle con un esquema. Por ejemplo, este es en bacterias. Las bacterias tienen una estructura genética que se llama plásmidos. En muchas ocasiones se toman plásmidos de un tipo de bacteria y se pueden, digamos, injertar o se pueden mezclar genéticamente, se extrae y se puede ubicar en otro tipo de bacterias para obtener un producto determinado. Ya sea que, por ejemplo, por lo menos aquí estamos viendo la recombinación de bacterias en fragmentos de cromosomas y plásmidos, en las cuales se pueden modificar genéticamente ciertas estructuras extrayendo la unidad primaria y ese plásmido se puede entonces mezclar con otra estructura genética de otra bacteria, la cual entonces se obtenga un producto deseado, ya sea un tipo de antibiótico resistente, digamos que sea más efectivo, o sea, mejorar la calidad. Entonces, no solamente se aplica en bacterias, sino que también se aplican tanto en animales como en plantas, como vamos a ver más adelante. Pequeñas moléculas moleculares circulares que involucran lo que son los plásmidos. Entonces, son estructuras de ADN específicos, en el caso de las bacterias, las cuales tienen esa capacidad de generar o mejorar la calidad de ciertos medicamentos para la obtención o la eliminación más bien de enfermedades. ¿Cómo se emplea la biotecnología en las ciencias forenses? Bueno, la biotecnología no solamente tiene que ver con la parte de alimentos, ¿sí? También tiene que ver con el estudio de ciertos patrones genéticos, o sea, comparar ciertas estructuras de ciertas células, compararlas, y se ha desarrollado en los últimos años la parte de la ciencia forense, es decir, tomar muestras de diferentes tipos de fluidos, tomar muestras de diferentes tipos de rastros de células, compararlos, hacer estudios genéticos y compararlos con diferentes patrones alternos. Eso genera entonces patrones en los cuales se pueden utilizar en la ciencia forense para diferentes procesos legales. En las reacciones que se utilizan principalmente en las reacciones de identificación en las partes de la forense, se utiliza algo que se llama la reacción de cadena de polimerasa, o PCR. Creo que hemos estado bien, digamos, hemos estado en contacto vía visual o de una u otra manera sobre las famosas reacciones de cadena de polimerasa, que normalmente se mencionan como PCR. La PCR es una prueba de laboratorio en la cual la finalidad es buscar una reacción en forma de cadena dentro de la estructura genética de una bacteria o de un virus determinado, basado en la vincularidad que tiene con una enzima que se llama polimerasa.
Entonces, esa es la abreviatura de PCR, reacción de cadena de polimerasa, la cual produce prácticamente cantidades limitadas de ADN de una pequeña muestra. Es decir, cuando se toma una muestra de un fluido cualquiera o de una sustancia determinada, siempre que cuando sea biológicamente hablando, y se tiene en contacto con esta enzima, lo que va a generar es que cause que las cantidades o la muestra genere rápidamente un determinado patrón de código genético, o sea, ADN, de virus o de una bacteria. Entonces, por eso se llama reacción de cadena de polimerasa, porque rápidamente comienza a hacer una copia de esa estructura genética, aunque sea microscópica, y comienza a duplicarla rápidamente. Entonces, cuando eso ocurre, se logra vincular el hecho y identificar qué tipo de virus es o qué tipo de bacteria es en determinado momento, como suele ocurrir en la actualidad. La PCR requiere de pequeños segmentos de ARN llamados iniciadores. Dentro de los procesos genéticos y dentro de los procesos de duplicación, replicación y demás, existen unos pequeños estructuras dentro del ADN que se llaman iniciadores, los cuales pues inician la secuencia genética de copia para entonces obtener un resultado estándar. En el caso de lo que estamos explicando, tenemos que tomar en consideración, digamos, algunos cultivos que se pueden hacer en forma biotecnológicamente hablando o a través de la ingeniería genética. Entonces, tenemos, por ejemplo, en muchas ocasiones, a nivel de plantas, a nivel de cultivos, se desean obtener diferentes plantas que sean resistentes, por ejemplo, a ciertos insectos o que la misma planta genere algún tipo de sustancia tóxica que logre destruir a un insecto determinado. Entonces, aquí dice resistencia a herbicidas, resistencia a plagas, resistencia a enfermedades. Cuando hablamos de resistencia a plagas, que es lo que estamos mencionando, se ha logrado vincular el hecho de que ciertos patrones genéticos de maíz, algodón, papa, arroz o soya, que estas plantas logren desarrollar durante su crecimiento, gracias a la ingeniería tecnológica, a nivel de la biotecnología, la implementación de ciertas estructuras genéticas, las cuales producen sustancias determinadas que pueden ser que la planta sea resistente a una plaga que normalmente puede destruir a la planta. Entonces, esto es uno de los aspectos que tenemos que tomar en consideración, además de que también hay plantas que son resistentes a herbicidas, por ejemplo, como la remolacha, también otros patrones de maíz, papa, arroz, soya, tomate, en fin. Entonces, cuando se habla de plantas resistentes a herbicidas, significa que la planta tiene una capacidad para que las otras plantas que estén alrededor, que se consideran como malezas, logren, a través del herbicida, matar a las plantas que están haciéndole un daño, pero que no daña a la planta que se desea tener, ya sea de maíz o de algodón o de tomate. Entonces, todo esto se logra a través de la ingeniería genética. Ahora, los cultivos que se modifican para aumentar su resistencia a insectos y herbicidas, estos cultivos tienden entonces a, en algunos casos, usar ciertos patrones genéticos. Por ejemplo, este tipo de bacterias que pueden ser incorporados a los cultivos para producir una proteína que daña el tracto digestivo de los insectos. O sea, se toma un fragmento del gen o de la parte genética de este tipo de bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, el cual esa bacteria tiene la capacidad de producir una sustancia química determinada que mata a los insectos cuando el insecto se alimenta de la planta. Entonces, se agarra ese pedazo de gen de esa bacteria, se logra mezclar con la planta, si es de arroz, por ejemplo, de maíz, y cuando la planta está en crecimiento, el gen introducido, la planta va a lograr secretar esa sustancia dañina para el insecto, por ejemplo, puede ser un coleóptero, puede ser cualquier otro tipo de insecto, y el insecto muere, pero la planta sigue su producción normal. Y
es totalmente inofensivo para el consumo humano. O sea, que no tiene ningún tipo de problema que nosotros consumamos este tipo de alimentos. Entonces, esos son avances de la parte de la biotecnología. Por ejemplo, aquí se hace el contraste en el campo de cuando la planta, por lo menos aquí algodón, cuando no se logra introducir el gen de esta bacteria en el desarrollo de la planta, los insectos pues tienen la capacidad de destrucción de esa población de plantas determinadas. Pero si se logra modificar genéticamente y se logra biotecnológicamente a través de la ingeniería genética, se logra introducir el gen que va a hacer que la planta produzca de una forma casi natural la sustancia que mata al insecto, pues mire la producción como es. Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en consideración basados en lo que es la biotecnología. Ahora, normalmente nosotros, pues, casi más de un 60 o 75% de los alimentos que nosotros consumimos son de origen transgénico. Normalmente los que son los cereales, los Frito-Lay, los yogur, todo lo que son medicamentos, algunos medicamentos, tienen un origen de modificación a nivel de biotecnología. O sea que la parte de la ingeniería genética ha intervenido y ha modificado genéticamente los patrones originales, se han introducido patrones nuevos genéticamente y el consumo entonces es muy viable y es económico. En el aspecto de la clonación, que es uno de los temas que actualmente pues, se toma en consideración al hecho de que el término clonación involucra la introducción de un gen dentro de una estructura determinada y que ese movimiento o esa introducción de un gen siempre se hace a nivel de un laboratorio. O sea, no se logra hacer a través de forma natural, sino que tiene que ver con la manipulación de forma, digamos, por la presencia humana, como vamos a ver ahorita en un video. La clonación de un gen comúnmente implica dos tareas. El plásmido, que mencionamos anteriormente en la parte de las bacterias, que se usa para mezclar ciertas estructuras genéticas y obtener un producto deseado. La secuencia de ADN y las enzimas que tienen que ver con esa lectura correcta de ese código genético para obtener la modificación adecuada. Y el caso, por ejemplo, de la bacteria que mencionábamos, que se inocula dentro de lo que es la parte de las plantas para obtener un beneficio determinado. Por ejemplo, veamos esta parte de la bacteria. Esta es una bacteria el cual tiene un patrón genético, se toma el plásmido y se obtiene entonces la parte en la cual se desea, se extrae el código genético deseado y se puede extraer esa lectura de ese código genético y colocárselo a otro tipo de célula y que el patrón genético sea leído y la bacteria entonces haga toda su función, pero con el gen o la estructura de otra bacteria, para por lo menos obtener algún tipo de producto el cual pueda pues, tener un fármaco o demás. Bien, en animales transgénicos también se ha logrado la modificación de ciertos patrones. O sea, no solamente se trabaja a nivel de bacterias, no solamente se ha logrado trabajar con plantas, sino que también a nivel de animales. Y uno de los primeros, digamos, hechos a nivel de los aspectos de biotecnología que marcó la pauta en la historia de la genética y de los inicios de esta rama de la biología como tal, fue a través de los animales, a través de mamíferos como las ovejas, que pueden ser modificadas para producir proteínas medicinales importantes a partir de su leche. Un aspecto que dentro de lo que es la biotecnología es el descubrimiento de aplicación del proyecto de genoma humano, que no era más que interpretación o descubrir o detallar de forma precisa cómo era exactamente el genoma humano, o sea, toda la estructura genética del hombre. Leer cada parte del ADN de las células, cómo está estructurado. Entonces se descubrió que aproximadamente son 25.000 genes diferentes.
Se descubrieron nuevos genes, incluyendo los muchos asociados a enfermedades, lo cual implicaba que de forma genética se pasaban la información de una célula a otra, lo que incluía diferentes tipos de enfermedades. Se determinó la secuencia de nucleótidos de los genes humanos llamados genoma humano, y los genes representaban el 2% de todo el ADN presente a nivel de lo que son los seres vivos. Entonces, dentro de los procesos que involucran en los avances tecnológicos, pues está el uso de ciertas hormonas para obtener, por ejemplo, un gen de ciertas bacterias, digamos que se pueden obtener productos determinados a partir de esto. Ciertos anticuerpos, los cuales también a través de lo que son la presencia de enzimas se pueden identificar diferentes tipos de enfermedades a través de lo que son las estructuras genéticas. Por ejemplo, aquí en el caso, nuevamente, el caso de las plantas, a nivel de lo que es el consumo de ciertos tipos de rubros, se pueden ver las modificaciones en las cuales se pueden obtener un producto determinado, genéticamente modificado, utilizando otros patrones diferentes de arroz, por ejemplo, el cual es probable que alguno sea resistente a altas temperaturas, otro que tenga que ver con temperaturas un poco más extremas, y genéticamente se obtiene entonces, combinando los genes, se obtiene un producto el cual se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de ambiente. Un aspecto importante de lo que es la biotecnología basado en lo que es la clonación y lo que viene siendo la diseminación artificial y demás, está el hecho de que normalmente existen diferentes tipos de problemas a nivel de fecundación y fertilización para lo que es el desarrollo humano. Sin embargo, se han descubierto procesos en el cual involucra la clonación humana, en el aspecto de que se pueden hacer ciertos procesos a nivel de congelar o de tomar los gametos sexuales, estos llevarlos a la parte de un laboratorio y hacer la fecundación en forma de in vitro. Y luego, entonces, una vez ocurre esa fecundación de forma directamente manipulada por el hombre en un laboratorio, luego se toma la célula que se obtiene del producto y luego entonces se puede introducir dentro del cuerpo femenino para su posterior desarrollo. Estos son técnicas que se hacen a través de la biotecnología, las cuales entonces al final de todo el proceso, ¿verdad? Claro, es un proceso bastante complicado en el aspecto de que lleva una secuencia genética que se tienen que tomar en cuenta la viabilidad de los óvulos, por ejemplo, del óvulo, la forma y el cultivo adecuado en un laboratorio para entonces tener la opción para poder obtener entonces una célula viable, la cual permita entonces todo el desarrollo de forma natural dentro de él. Entonces vamos a compartirle un video que habla de los procesos a nivel de lo que es la biotecnología, o sea, aplicar los conceptos de biotecnología, pero en animales y plantas, y que la mayoría de esos animales y la mayoría de esas plantas, pues nosotros las consumimos y las tenemos en nuestras casas. Entonces vamos a compartirle, el video dura 5 minutos, luego de ver el video entonces vamos a discutir esa parte de la biotecnología. Solamente le voy a pedir por lo menos a Roy que me indique si estoy proyectando o si se logra ver el audio bien, por favor. Sí, se ve, sí. ¿Se logra ver? ¿Se logra escuchar bien el audio, no? ¿Me escucha, Roy? Sí, sí lo escucho. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Ok, vamos a escuchar entonces y al final vamos a retomar la pregunta que le hice a Roy y me va a contestar. Escuchen esto.
Desde el inicio de los tiempos, la evolución ha producido criaturas atípicas y maravillosas. El hombre puede hacer lo mismo. La ciencia nos ha permitido descubrir los secretos de la vida misma. Estamos como unos tres a punto de entrar en una horrible discusión con un mundo que se ha vuelto loco. De esta ingeniería genética al servicio del bien, que contribuye a crear un mundo donde nadie pase hambre, donde nuestros cuerpos se regeneren. Este no es el mundo del mañana, ya existe. Si todas las plantas y animales que han sido creados por la ciencia pudiéramos reunirnos en una granja, este sería más o menos el resultado final. Es todas las plantas y criaturas que están a punto de contemplar son reales. Bienvenidos a la granja del Dr. Frankenstein. Hemos traído dos personas a nuestra granja para que nos hagan de guía. La científica Olivia Jackson es una defensora a ultranza de la ingeniería genética y va a tratar de convencerles de que esa puede mejorar el mundo. Yo soy bióloga. Tengo tiempo a saber algo más acerca de los animales, plantas, hongos, bacterias. La ingeniería genética me resulta algo asombroso. Es un momento del mundo de la ciencia que tiene la posibilidad de transformar nuestras vidas. A mí la ingeniería genética me produce más curiosidad que temor. Nos acerca a un mundo maravilloso. Giles Coren es un hombre particular. Me parece que lo que se hace en nombre de la ciencia entraña cierta preocupación. Como lista de salud y nutrición paso gran parte de mi tiempo buscando los mejores alimentos naturales, frutas y verduras producidas de manera orgánica, carne y huevos de granja, etc. Al fin de alimentar al planeta en la naturaleza. La ingeniería genética y los alimentos transgénicos es algo que me deja absolutamente enamorado. Y siendo sincero, hasta me produce pavor. Jackson y Giles Coren están a punto de ver algunas plantas y animales que sobrepasan nuestro entendimiento. Son los monstruos del Dr. Frankenstein moderno, o más bien pueden cambiar nuestra vida y nuestro mundo para mejor. Tanto para ellos como para nosotros, el mundo dentro de su desarrollo. La visita a la granja comienza en el establo de los bovinos. Va a descubrir unas criaturas extraordinarias, los más célebres del mundo. El responsable del cuidado de la mesa es un ejemplar bien grande, ¿verdad? Lo es, mide 1,60 de altura. Si yo hubiera un hombre de un tamaño así, sí, ni se me ocurriría acercarme tanto. No se pensaría que toma esteroides o productos similares. Un hombre que practica el culturismo. Es 100% natural. Gracias. Muchas generaciones de modelos han sacado lo mejor de la raza es su mayor masa muscular. Hemos pasado de los animales de toda la vida a seleccionar aquellos que nosotros denominamos de doble músculo. Cuando dices doble músculo, ¿sí? ¿Te refieres a ello en sentido literal? No, para nada. Pues parece que casi duplica una vaca normal. Tiene exactamente la misma musculatura que cualquier otra res, excepto que en términos de cantidad cada uno de sus músculos estará con diferencia más desarrollado. Esta raza es conocida como la blanco azul belga y es el resultado de una cría selectiva. La selectiva es la primera etapa en nuestro recorrido por saber cómo el hombre echa mano de la ciencia para controlar la naturaleza. Para potenciar las características deseables en sus animales. De hecho, la cría selectiva tiene un componente reproductivo. Para conseguir estas blanco azul verde,
que sobrepasan la tonelada de peso. Los ganaderos están orgullosos de mostrar el resultado de este duro trabajo. Desquilan a los toros para que sí se les vea mejor en la musculatura. Lo que están haciendo es pero también las esquinas, sí, para resaltar, para destacar que los músculos los que tienen más valor en el mercado de valores. ¿Qué supone que sea más fácil de cocinar? Eso es ¿es un animal sano? Tan sano como cualquier otro resultado de la ganadería intensiva. Por tanto, se trata de producir la carne más tecnológica posible. Con el fin de conseguir esto. ¿Cuál es el papel que juega la ciencia en las blanco-azul belgas? Los genes se puede regular su crecimiento muscular. Estas vacas son el resultado de una cría selectiva a partir de animales poseedores de una copia de este gen, pero inútil. Resultado de ello, sus músculos crecen bastante más de lo normal. La transmisión de este receptor ha sido sustituida en las blanco-azul belgas por la tecnología en forma de inseminación artificial. La muestra la hemos recogido en esta especie de vagina artificial, a partir de la cual procesaremos el sobre su análisis en el laboratorio. Así que básicamente es un y estos son portadores del gen de la musculatura. Sí. Ni siquiera bien, un niño cometido una experiencia de línea. Ellos encontraban selección natural, es algo diseñado por los hombres para el cuidado de los animales en poder de beneficio. Mientras que a James esto le resulta desconcertante y contra natura, la investigadora Olivia Jackson tiene un punto de vista muy diferente en lo que respecta al concepto de lo que es o no es natural. Siempre me ha fascinado el hecho de lo que consideramos como natural. A menudo no es sino una excepción. Tomemos, por ejemplo, estos productos de la huerta, la imagen clásica de los regalos de la naturaleza. Sin embargo, nada en esta mesa es simplemente resultado de la evolución natural. Hemos estado manipulando frutas y vegetales a lo largo de miles de años. Cojamos esta zanahoria. Natural, sabrosa y anaranjada. Pues hasta hace unos 300 años, la mayoría de las zanahorias eran así, blancas. Los holandeses cultivaron de forma selectiva zanahorias naranjas como tributo a su dinastía monárquica. La casa de Gans, naranja en holandés. Los pomos rosados que comemos habitualmente son clones de una especie mutante originaria. Hemos olvidado que originalmente las patatas eran venenosas o que el trigo no era sino una hierba silvestre de aspecto escuálido. Los agricultores han ido trastocando la naturaleza durante milenios. Eso es lo que se está llevando a cabo en nuestra evolución. Ok. Veamos. Ok. Vamos acá a la parte de la clase. Ok. Como vimos, el uso de la biotecnología tiene diferentes tipos de aplicación. Entonces, a través del tiempo, se han logrado modificar ciertas tendencias genéticas de los individuos. La segunda parte de este video, si aquí sí les voy a dejar una pequeña tareita, es buscar la segunda parte. El tema se llama
La granja de Frankenstein, la parte 2, en la cual, por efecto de tiempo, pues no podemos sentarnos a ver todo el video de forma completa, pero la segunda parte involucra el hecho de que, por ejemplo, en Israel, en donde las temperaturas son demasiado altas, la temperatura, y se tienden a manipular de forma genética la parte del desarrollo a nivel embrionario de las aves, o sea, específicamente las gallinas. Se logró suprimir el gen que da la orden a las células, por decirlo así, la lectura del código genético que implica el desarrollo de plumas en aves. Entonces, se suprime, no deja que se manifieste a nivel del embrión, a nivel del cigoto, a nivel de las células específicamente, y el animal comienza a crecer toda su vida de forma en la cual todo su cuerpo está desprovisto de este tipo de estructura de lo que son las plumas. Entonces, genéticamente se puede hacer. Y no solamente en este tipo de aspectos de los animales, también existen, digamos, para lo que son peces, se ha logrado entonces desarrollar ciertas tendencias para que ciertos tipos de peces que tengan un valor comercial aumente el tamaño, el grosor y la textura de la carne a través del uso de la biotecnología.